Armonía Moderna 3, modulación. Modulación nos va a llevar casi que todo el resto del semestre porque lo tendremos que contemplar por los subsiguientes ejercicios y los subsiguientes ejemplos. Para ello debemos tener claro qué significa modulación. Hay varios conceptos y todos ellos tienen que ver con modulación. Unos son más específicos que otros, pero todos implican modulación. Tenemos en primer plano la modulación como un cambio de tonalidad ya hoy en día. Antiguamente era un cambio de modalidad, o sea, del modo mayor al modo menor. Del modo mayor al modo menor hoy en día ya no es considerado tanto una modulación, simplemente el cambio del modo. En cambio, modulación sigue siendo considerada como el cambio de tonalidad. Cuando me refiero al cambio de tonalidad es estar en una tonalidad y pasar a otra diferente. Es decir, distinto centro tonal, no el mismo centro tonal con una calidad diferente, que ese sería el caso antiguo de lo que se llama modulación. Es decir, estar en mayor y pasar a menor, pero la misma tónica, do mayor, do menor. Luego tenemos este otro concepto de modulación, hay muchísimos más, estos son unos cuantos como para que tomen camino en las investigaciones que vayan haciendo. Modulación como el cambio de clave dentro de una progresión, que es obviamente el cambio de tonalidad. Esta modulación que se hace frecuentemente con lo que vamos a llamar un acorde pivote, siendo este acorde pivote un acorde que es común a ambas tonalidades. Sin embargo, tenemos varios tipos de modulación según este concepto, que son la modulación diatónica, la cromática y la enarmónica. Entendiendo por la diatónica aquella que se hace a través de un acorde diatónico, es decir, que ese pivote es diatónico, pertenece a ambas claves. Luego tenemos la modulación cromática, es decir, ese acorde pivote está alterado en una o en ambas claves, que puede ser producto del intercambio modal. Eso veremos luego. Luego la modulación enarmónica es por cambio enarmónico. Es decir, yo puedo tener en la armadura si mi la re sol, es decir, que estoy en re bemol, y de repente le pongo en fa, do, sol, re, y ahora ya estamos en do sostenido menor. O puedo hacerlo fa, do, sol, re, la, mi, si y paso a do sostenido mayor y luego lo hago do sostenido menor. Ustedes podrían decir no, que es un cambio de modo, pero no, porque he pasado de re bemol mayor a do sostenido mayor y luego posteriormente a do sostenido menor. Entonces, en realidad, un cambio enarmónico. Luego tenemos que entender que la modulación es un fenómeno único y exclusivo de la tonalidad que maneja el principio de tónica y dominante. Ya a estas alturas debe estar bastante claro que la tonalidad es precisamente esa relación del dominante con la tónica, esa resolución del tritono. Eso es lo que constituye la tonalidad y fue el punto de diferencia entre lo que eran los modos y donde comienza la modalidad, perdón, la tonalidad. Entonces, tener en cuenta que es esta resolución del tritono lo que hace el efecto de la tonalidad y por tanto la modulación tiene que tomar en cuenta el acorde dominante. Entonces, hay que tener esta relación, como dice aquí, recíproca entre las dos partes, tónica y dominante. Luego tenemos este otro concepto de modulación. Obviamente ustedes tienen que leerse todo esto, yo simplemente les voy resaltando lo que son los puntos que debemos considerar como específicos en cada una de estas. La modulación, otra vez como el desplazamiento de una tonalidad a otra. Solo que en este desplazamiento, a diferencia de la de arriba, que habla que es el cambio de centro o cambio de clave, nos habla del desplazamiento, es decir, este trecho que sucede entre una tonalidad y la otra. Entonces ya no podemos hablar solamente de modulación como el cambio de clave, sino además este trecho en la progresión armónica que es el que se encarga de modular. Entonces normalmente lo llamamos ese trecho modulación o pasaje de modulación, puesto que antes de ello estamos en una tonalidad y después de ello estamos en otra tonalidad, es decir que la modulación ya se ha constituido. Entonces, para ello hay que tener en cuenta varias cosas, entre ellas que la tonalidad inicial, nueva, original, como quieran llamarla, debe estar firmemente establecida. Es decir, no es posible modular si no tenemos la tonalidad establecida. Entonces hay que establecer la tonalidad claramente antes de pretender modular. Luego, la forma más lógica de modular suele ser la cadencia. Como ya dije antes, pues este movimiento dominante de tónica es sumamente necesario para poder establecer el nuevo centro tonal, por lo cual la cadencia es lo que nos ayuda a modular.
Entendiendo también la cadencia como usualmente la sucesión de estos tres acordes. No solamente la fórmula de cadencia de quinto primero o de cuarto primero, sino más bien cuando tenemos como completo subdominante, dominante, tónica, que pasamos por las tres áreas. Sin embargo, eso no va a ser siempre necesario hacerlo de esa manera. Pero sí hay que tomar en cuenta que obviamente vamos a tener algo que se llama un punto cadencial, que nos permite entender dónde comienza una cosa y dónde termina la otra, ¿no? Entonces hablamos de que la cadencia más decisiva obviamente es el dominante porque es la que contiene el tritono y de algún modo es la que va a establecer la tónica de una forma, o la nueva tónica debería decir de una manera muchísimo más clara que como tenemos acá la cadencia plagal. La cadencia plagal suele ser, decimos, menos decisiva. Eso no implica que no logra la modulación. Sí la logran, pero no es tan clara y concisa como lo es la dominante. Entonces todo depende del efecto también que queremos causar y crear dentro de esta progresión y cómo queremos modular. Luego tenemos que la nueva tonalidad debe ser establecida de la misma manera que la anterior, es decir, no podemos pretender que hemos modulado y todavía sintamos la necesidad de llegar a la tónica anterior. Cuando hemos modulado sentimos que la resolución está en la nueva tónica y no en la tónica anterior. Entonces hay que tener también eso claro, porque si tenemos la modulación y sentimos todavía apego por la tónica anterior, entonces en realidad no hemos modulado. Y de ahí ya la gran diferencia de lo que vendría siendo el uso de las dominantes secundarias, que se sientan como dominantes secundarias y no como dominantes primarias, que nos impliquen un nuevo centro tonal, y también lo que posteriormente llamaremos la tonización o veremos como tonización, que es el énfasis en un grado tonal, pero no necesariamente la modulación. Luego la nueva tonalidad debe ser, como ya dije, establecida y también esto que dice aquí, que puede ser esta zona, ¿verdad? La modulación, esta zona que pertenece tanto a una parte, al tono anterior, como al tono posterior o a la tonalidad original y a la nueva tonalidad. Entonces, usaremos el término de ambas maneras y probablemente dentro del contexto sabremos a qué nos estamos refiriendo. Entonces, bueno, dice que en esta zona pueden existir acordes que son comunes, como los que serían los pivotes, y que tendrán un significado común en ambas tonalidades, ¿no? Luego hay que tener en cuenta que las modulaciones más sencillas usualmente son creadas con los acordes cadenciales más sencillos, ¿no? Es decir, quinto primero. Pero no siempre podemos modular de esa manera, entonces necesitamos a veces una progresión un poco más compleja para lograr sentir el descanso, el reposo en la nueva tonalidad y poder desprendernos de la tonalidad anterior. Luego tenemos entre los acordes que usamos comúnmente, son los dominantes secundarios o subdominantes para la nueva tonalidad, teniendo en cuenta que también podemos tener dominante secundaria para el segundo, tercero y sexto grado de la nueva tonalidad. Es decir, que yo puedo tener el dominante secundario usándolo como secundario en una tonalidad y como primario en la otra. Pero también puedo usar estos dominantes secundarios para llegar a otros grados de la nueva tonalidad y ahí emprender entonces el resto de la progresión para que me ayude a llegar a la nueva tónica. Y luego un acorde que sea simplemente alterado en la nueva tonalidad también es posible, porque vamos a estar usando todos los acordes que hemos visto hasta ahora, y el intercambio modal por supuesto está allí incluido, los sustitutos dominantes, o sea que ya tenemos como muchísimos puntos o muchos acordes de qué hacernos para poder lograr una modulación real. Luego, como dice, cualquier otro acorde puede servir de origen para el eje de la modulación, es decir, en torno a ese acorde podemos crear el movimiento que necesitemos para llegar a la nueva tonalidad. Como dice acá, no es necesario tener esta zona intermedia, pero a veces sí lo va a hacer. Y eso dependerá de la progresión, de la melodía, del estilo, del tempo, de muchas cosas. Obviamente, si el tempo es más lento, podemos tener más clara la sensación de la nueva tónica porque el tempo es más lento. Si el tempo va más rápido, pues a veces hay como que de algún modo insistir para poder sentir claramente la llegada a la nueva tónica. Si esto no se hace, entonces puede causar una ruptura en el movimiento armónico y simplemente la modulación no ha quedado bien hecha y entonces pasa a ser muy incómoda y como molesta, podríamos decir, porque no es como coherente dentro de la progresión armónica. Acuérdense que la armonía es la parte que se encarga de toda esta coherencia tonal. Entonces, cuando hay ruptura, lo entendemos como que algo no quedó bien colocado. Entonces, cuando algo queda de esa manera, simplemente entendemos que no estuvo bien hecho.
Entonces, no confundan ruptura con sorpresa. Son dos cosas distintas. Algo puede tomarnos por sorpresa, pero no necesariamente implica una ruptura. En cambio, cuando hablamos con ruptura, normalmente creemos decir que algo no quedó bien consolidado. Luego, tenemos que entender que la modulación es un recurso especial. O sea, que no vamos a estar modulando cada rato y no tiene sentido la modulación para acá, para allá. Eso no va a ser exactamente más, ¿cómo podríamos ponerlo? Eso no hace más elocuente el discurso armónico. A lo mejor lo hace muchísimo más tedioso porque cada tanto y módulo y luego vuelve y módulo y luego al final corremos el gran riesgo de crear mucho efecto pero no haber dicho nada dentro de la progresión armónica. Entonces es importante no necesariamente modular per se, sino tener en cuenta que esto va a ser un recurso que va a dar, como dice acá, un impulso fuerte y es bien recibido en ese aspecto, refresca la tonalidad. Luego tenemos estas modulaciones, ya esto es, las anteriores son mayormente como los conceptos generales que se tienen modulación con un poco más apego a lo que sería la armonía tradicional. En cuanto a la armonía moderna, igual pensamos todo ello, pero lo vamos a ver de una manera más específica. Tenemos la modulación directa que dice que sin pasar de una progresión, o sea que no tendríamos esta zona intermedia entre una tónica y otra, sino que vamos de la tónica original a la nueva tónica. O sea que estoy en un tono y estoy directamente luego en el otro. Ya, directo. Sin empezar por salida ni cobrar los 200 bolívares del GOP. ¿Se imaginan hoy en día lo que sería cobrar 200 bolívares? ¡Qué horror! Bueno, pensemos que son dólares, así se animan. Continuamos. Luego ahí está la implícita, que sí implica un nuevo centro tonal, pero realmente no hay una modulación. Esto también es lo que vamos a llamar tonización, tonicalización, es decir, es como un énfasis en un acorde de la tonalidad, pero realmente no sentimos que nos cambiaron el centro tonal. Es como sentir que alguna frase armónica está alrededor de ese acorde, pero no logramos sentir ese acorde como tónica. Entonces hay que estar claro también cómo funciona la melodía con respecto a esto. Porque si la melodía no tiene las notas necesarias para ejercer la modulación, no importa tampoco los acordes que pongamos, muchas veces no logramos modular porque la melodía no lo permite. Es decir, la melodía está tan apegada al centro tonal que no nos permite hacer la modulación. Luego tenemos desde otro acorde diferente a la tónica. O sea, la más directa es esta de tónica a tónica. Luego tenemos la implícita, que no es realmente una modulación, se asume que pudo haber habido una modulación, pero no la hay como tal. Y luego la modulación que puede ser de un acorde diferente a la tónica. Entonces, cuando se hace esta modulación, normalmente está involucrado un movimiento de segundas. Y esto es fácil de entender porque entendemos que tanto la sensible como la supertónica son las notas que rodean a la tónica. Entonces, este movimiento de segunda también permite entender cuándo hemos llegado a una nueva tónica. Entonces, en el movimiento de las fundamentales también ayuda a comprender cómo lo vamos armando. Obviamente, en toda progresión armónica tenemos que tener en cuenta el movimiento de fundamentales, solo que a veces creo que nos basamos más en la relación de los acordes y nos olvidamos de este movimiento tan importante que va llevando a los fundamentales, que es como la melodía, porque es el contracanto de la melodía. Entonces, si el bajo o los movimientos fundamentales no lo logra, entonces probablemente los acordes no lo logran, al igual que si la melodía no lo logra, entonces no importa, tampoco vamos a modular por los acordes. Continuando para la siguiente página, pues hablamos del acorde pivote, entendiendo que el acorde pivote ya va a tener función en ambas tonalidades. El hecho de que este acorde tenga función en ambas tonalidades no necesariamente implica que es un acorde diatónico. Es posible tener un acorde diatónico, como dice acá, que pertenece a ambas tonalidades. Por ejemplo, que si siento tengo sol mayor, entonces en sol mayor, pues el do mayor es el cuarto. Pero si yo estoy en do mayor, sol mayor es el quinto. Entonces son acordes como diatónicos, ¿no? Pero también podemos tener otros acordes que no son diatónicos provenientes de todos los otros recursos que hemos visto, como dice acá, intercambio modal, subdominantes menores, dominantes secundarias, y todos los otros acordes que hemos visto del intercambio modal y sus sustitutos dominantes y todo ese tipo de cosas que aquí están mejor listados. Tenemos los subdominantes menores, cualquiera de ellos, de toda la lista que nos hemos aprendido. También están las dominantes secundarias, ya saben que tenemos dominantes secundarias para el segundo y el tercero,
el cuarto, el quinto y el sexto, no para el séptimo. Tenemos los sustitutos dominantes, que ya sabemos que tenemos sustitutos dominantes para el segundo, bueno, para el primero obviamente, pero luego si son secundarios para el segundo, tercero, para el segundo, quise decir no tercero, para el segundo, para el cuarto y el quinto. No tenemos sustitutos dominantes secundarios ni para el tercero ni para el sexto. Y luego también tenemos el cuarto sostenido menor séptima bemol quinta, que como tiene tantas funciones, pues obviamente nos podrá ayudar también para pasar de una tonalidad a otra. Entendiendo también que muchos de estos acordes vienen por intercambio modal y no son necesariamente diatónicos. También es posible que sean diatónicos en la tonalidad original y no en la de llegada, y viceversa. Son diatónicos en la de llegada, pero no en la tonalidad original. Y luego tenemos la transicional. La transicional se hace con una serie o cadena de patrones 2-5, o sea, 2-5, 2-5, 2-5 que se van conectando. Entonces estos 2-5 van resolviendo y nos van llevando de algún modo hacia una nueva tonalidad, porque van resolviendo a distintas partes. Normalmente no sabemos a dónde vamos a terminar hasta que resuelve el último 2-5. Entonces vamos pasando como que por muchas tonalidades intermedias, por eso es que se le llama transicional, porque no tiene el acorde de pivote y tampoco es cadencial, sino que pasamos por esta serie de sus 5. Esta posibilidad de modulación es la menos común de todas y es la más característica del jazz, porque bueno, requiere muchos usos armónicos y muchas para toda la improvisación y para la melodía, para que sea coherente, pues es un trabajo bastante arduo, por no decir excelso, ¿no? Entonces, en esta modulación transicional sabemos el punto de partida y el de llegada, pero hay una parte en esta zona intermedia que estamos en el medio de la nada realmente. Muchas veces podemos parar en cualquiera de ellos. Entonces no sabemos hasta la última resolución. Obviamente, como dice, también podemos tener los sustitutos dominantes allí involucrados, ¿no? Entonces en esta serie, siempre que tengamos una serie de patrones de 2-5, será posible tener los sustitutos. Y bueno, para continuar en la siguiente página tenemos el análisis que ustedes harán para clase. Es importante que oigan estas dos progresiones, que te dice que es directa del acorde de tónica al acorde de tónica. Recuerden que siempre debemos poner en la modulación el principio, o sea, cómo comenzamos a modular. Es decir, que tienen que poner el centro tonal, y si no ponen el centro tonal, entonces estaríamos en grandísimos problemas. Entonces, para eso es que lo hemos estado colocando siempre. Tienen que poner, por ejemplo, en este caso, en fa, 2 puntos, porque solo así sabremos en qué tono estamos. O sea que cuando se abra el nuevo tono, deberán poner, estando en tal tono, 2 puntos, y viene el resto de la progresión. Entonces, no olviden esto, es algo sumamente importante, para eso lo hemos traído esencialmente desde el primer curso que hayan estudiado conmigo. Y si fue propedéutico, pues ya llevamos un rato en esto. Entonces hacen este análisis y el siguiente y comparan las dos progresiones e indican por qué esta es una progresión que modula directamente y por qué esta sería una modulación implícita. Siguiendo con el análisis, bueno, aquí tienen que después del primer acorde bien establecido, podemos ir a cualquier lado. O sea que una vez que yo tengo la tonalidad, puedo moverme a donde yo quiera. O sea que podemos realmente modular a donde nosotros querramos, siempre y cuando sea coherente, ¿no? Luego en la siguiente página también deberán analizar y escuchar esto, porque acá ves modulando desde otro acorde que es diferente al de tónica. O sea, son igual modulaciones directas, pero esta es diferente al acorde de tónica. Arriba tuvimos a lo mejor de tónica a tónica. Aquí tenemos dos ejemplos, cómo sería, qué se espera de la progresión. O sea que es 2 veces la misma progresión, entonces es necesario que analicen ambas y las escuchen. Recuerden siempre poner acá, porque si no vamos a tener grandísimos problemas. En si bemol, 2 puntos y el resto de la progresión. No dejen de hacer eso. Les pongo el círculo como llamada de atención. No pretendo que ustedes me pongan el círculo, pero sí pretendo que solamente pongan en tal tonalidad 2 puntos y el resto del análisis. Y bueno, lo demás, estas como vieron, son las modulaciones directas. Lo demás será la asignación 6, que tendrán a bien pues, llenar estas 2 páginas de la guía que están antes y enlazar con la técnica de enseñamiento práctico del teclado, la pieza My One and Only Love en tinta negra.
Y por supuesto analizar para clase y las consabidas lecturas del pisto. No hemos terminado con modulación. Esto es solo el inicio. Bueno, nos vemos en clase, muchachos.